como lo era el del tomate en aquel momento, porque me acuerdo que leí una carta muy simpática en aquel momento en un diario que hablaba que el que quiera comer tomate en septiembre o en agosto tiene que estar dispuesto a pagar precios que por ahí, porque el tomate la verdad es de otra estacionalidad. Pero lo que digo es... Esto es parte del discurso que acaba de dar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habíamos prometido la presencia de Guadalupe Vázquez y vamos a analizar el discurso completo. Esto es apenas un fragmento. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sí, tratando de salir de la sorpresa, ¿no? Con el discurso, porque según la presidenta, uno puede prescindir de la luz del gas, pero uno no puede prescindir de la luz o el gas, pero sí puede prescindir de comer frutas o verduras, ¿no? Bueno, obviamente en su casa usted también debe estar pensando lo mismo, ¿no? Cómo uno puede reemplazar, si es una demanda elástica, como dice la presidenta, cómo uno puede reemplazar cuando hay aumento en todas las frutas, verduras, y hemos tenido aumentos del 80% en la carne el año pasado. Uno llega a un punto en que ya no sabe a qué apelar. ¿Se acuerdan? Hacía referencia al tema del tomate. El tomate se podía reemplazar, según la presidenta, pero ¿qué pasa cuando el aumento se da en varias de estas frutas y verduras a la vez, como viene ocurriendo cuando se reemplaza la carne por pollo, aumenta el pollo y ya el ama de casa no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes? La presidenta, bueno, acostumbrada a su estilo combativo, que en un momento se decía que quizás iba a bajar un poquito el tono, generó a fin de año el tema del pacto social como una forma de buscar acuerdos entre los empresarios, el gobierno y los sindicatos. ¿En qué quedó eso, Guadalupe? Bueno, habría que preguntarle a Cristina, porque evidentemente está olvidado, porque un discurso tan combativo en contra de los empresarios criticó duramente a lo que ella llama los formadores de precios, las grandes cadenas, que dice que son los que están distorsionando los precios y que por culpa de ellos hay inflación. No se descarta, obviamente, que siempre cuando hay inflación, y más en un país como Argentina, hay una cuota de especulación de parte de los comerciantes donde se anticipan a los aumentos. El famoso colchón, ¿no? Exactamente, saben que van a aumentar, entonces aumentan por las dudas y ya esto se generó como en un mecanismo automático. Esto es cierto, pero también hay que recordar a la presidenta que las grandes cadenas también son grandes contratadores de trabajadores, donde hay cientos de miles de trabajadores que dependen de estas grandes cadenas, que están en blanco y quizás en comercios minoritarios o en mercados, como quieren promocionar estos mercados barriales, quizás es todo en negro. Esto también habría que recordarlo. Y principalmente que, más allá de tratar de buscar un enemigo, ¿no? Como el malo de la película, que es el que genera inflación, la inflación es un síntoma, es como cuando una persona tiene fiebre, es un síntoma de que hay algo en la economía que no está funcionando. Hay distintas teorías, o porque hay demasiada demanda, o porque hay poca oferta, o porque hay ciertas rigideces en la economía. Casualmente hoy se difundió un ranking que se elabora a nivel mundial por una fundación que mide las libertades económicas, y en este ranking la Argentina está ocupando el puesto 138 entre 179 países. Este ranking, por ejemplo, toma, en este caso nos juega muy en contra, temas como corrupción, rigideces en los costos laborales, todas cuestiones estructurales que tiene la economía y que no se están atendiendo en este momento. Argentina, en su pésima performance en este ranking, 138 entre 179 países, solo superó en Latinoamérica a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela y a Cuba. Y tenemos un país muy cercano como Chile, que es el mejor posicionado, está entre las 20 naciones mejor posicionadas del mundo a nivel de libertad económica, y Chile está generando crecimiento económico con una inflación del 2%, no del 2% mensual, del 2% anual. Entonces, la vía del crecimiento, como lo plantea la presidenta, que es sostener la demanda agregada, esta frase que repite la presidenta hasta el cansancio, que no es otra cosa que fomentar el consumo y que esto sea el motor del crecimiento. Lamentablemente es pan para hoy, hambre para mañana, porque genera este tipo de distorsiones en la economía. Es interesante igual el debate en ese punto, ¿no? Exactamente. ¿Cuál tendría que ser el motor del crecimiento? Teórico, a esta altura de los acontecimientos. Efectivamente, cuando uno quiere crecimiento a largo plazo, crecimiento sostenido en la economía, lo mejor que puede ocurrir es que el motor del crecimiento sea la producción.
y no el consumo, porque el consumo siempre es cortoplacista, siempre es muy cambiante. La producción es a largo plazo, porque son grandes inversiones que hacen empresas que no lo miden de acá a un año, de acá a 2 años, sino que lo hacen pensando en 10, 20 años. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día con la economía. El gobierno sigue muy firme en su postura de que la inflación es culpa de los empresarios y que en todo caso sería un daño colateral que juega a favor del modelo económico. No es un daño colateral, perjudica terriblemente a las clases menos pudientes, y esto se refleja en que, a pesar de haber tenido 8 años ininterrumpidos de crecimiento económico, seguimos teniendo tasas de pobreza del 12% que no han bajado. Hay un dato que acaba de surgir y que vamos a desarrollar en algunos minutos porque de alguna manera tiene relación con lo que está pasando en los últimos días en Argentina, que es la renuncia de Héctor Méndez a la Unión Industrial Argentina. Bueno, acá se cuela de vuelta el tema de las paritarias como tema político, ¿no? Que eso es una de las novedades de este año. La presidenta hizo referencia al tema de los sueldos y dijo: a los empresarios que dicen que aumentar el 30% de los sueldos genera inflación, les digo que entonces veamos cómo es la rentabilidad que ellos tienen. De vuelta, en un tono amenazante contra los empresarios. Obviamente esto no cae bien. En la Unión Industrial hay también una interna política que ya está abierta. Ahora quién va a ser el sucesor de Héctor Méndez, pero los frentes están todos abiertos, ¿no? O sea que el pacto social, como decíamos, bien, gracias. Lo ampliamos en algunos minutos. Muy bien, cómo no. Vamos a meternos en un tema que preocupa a todo el mundo.